Muy buenos días, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Él porque nos despertó esta mañana, nos dio un beso. Sus misericordias son nuevas. ¿Qué fue lo que vimos ayer? Vimos que Israel mandó embajadores al rey Sejón, rey de los amorreos, y le pidió permiso para pasar. Porque Israel le dijo: no iremos por sembrados ni por viñas, ni beberemos las aguas de tus pozos. Por el camino real iremos hasta pasar. Pero Sejón no dejó pasar al pueblo de Israel por su territorio, sino que juntó a todo el pueblo, fíjese, y salió contra Israel hasta Jaasa y peleó contra Israel, igual como pasó con Edom. Lo único que aquí vemos una diferencia, fíjese, porque leímos en Deuteronomio, ayer leímos en Deuteronomio 2:30, que Dios le había endurecido el corazón a Sejón, porque la idea era sacarlos de la tierra. Y fíjese, también leímos en Deuteronomio 30, el Señor: yo he comenzado a entregar delante de ti a Sejón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Porque si Sejón les hubiera permitido que pasaran, fíjese, ellos se hubieran acomodado en esa tierra y ya no hubieran contestado lo que restaba. Dios les entregó la tierra en sus manos con el propósito de que se cumpliera la promesa que le había hecho a sus padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob. El 30 dice: mas devastamos el reino de ellos, pereció Hesbón hasta Dibón, y destruimos hasta Nofa y Medeba. Así habitó Israel en la tierra del amorreo. El 32. También envió Moisés a reconocer a Jazer, y tomaron sus salida al amorreo que estaba ahí. Y el 33 dice: y volvieron y subieron camino de Basán, y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo el pueblo, para pelear en Endri. Entonces Yahweh dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano los he entregado, a él y a todo el pueblo, y a su tierra, y harás con él lo que hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. El 35 dice: e hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que les quedara uno, y se apartaron de toda su tierra. Og, rey de Basán, era un gigante. Por eso es la razón que se lee en la escritura que Dios les dijo: no le tengan miedo, yo los he entregado en su mano. Una vez más, esta tierra fue de Israel y de esta nueva generación de los israelitas, como el Señor había prometido, que finalmente realidad y del amor de Dios. Finalmente Israel ya estaba conquistado. Ya estaba conquistando la tierra prometida. Y ahora empezamos el capítulo 22 y vamos a hablar de un personaje misterioso. Balaam, profeta, muy controversial. Algunos dicen que era profeta de Dios, otros dicen que era un falso profeta. El hecho innegable era que Balaam conocía al Dios de Israel y se sometió hasta cierto punto a la palabra de Dios. Y esta conducta de Balaam se identifica mucho con algunos de los creyentes que todavía están batallando, fíjese, con alguna circunstancia, con alguna actitud. Entonces no deberíamos de tomar a la ligera las actitudes de Balaam, sino más bien tenemos que observarlo, fíjese, observar esas actitudes y quizás alguna actitud identifique con la de él, que tenía, con la que tenía este hombre misterioso. Y desde el capítulo 22 hasta el 25 vamos a estar de este personaje que conocía al Dios de Israel, que en su momento se daría cuenta que lo que hacía como profeta era permitido por Dios. Dios hacía esto,
Y eso es algo que a veces descubrimos de parte de Dios. Pero algo que Dios no permitiría jamás era que Balaam maldijera al pueblo de Israel, como vamos a ver en este capítulo. El rey Balac le ofrece riquezas, fíjese, a cambio de que maldiga a Israel. Y Balac perfectamente que todo el oro del mundo no podía hacer que la boca de Balaam maldijera a Israel. Hay comentaristas en este tema que dicen que Balaam fue uno de los personajes de la escritura. Y una de las preguntas a través de los años es que si Balaam era un profeta de Dios o si era un profeta falso. Lo cierto es que las escrituras destinaron 4 capítulos para hablar de este profeta, debido a la gran importancia de profecías que emitió de su boca. Y luego de maldecir a Israel, lejos de maldecir, bendijo a Israel, aunque no era su intención bendecirlo, incluso al grado de profetizar el tiempo de la venida de nuestro amado Mesías Jesús, al hablar de la estrella de Jacob. Miren, es impresionante. El profeta Miqueas habló de este personaje, fíjese. En el capítulo 6, del 3 al 5, dice: ¿qué te he hecho o qué te he molestado? Responde contra mí, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí. Envié delante de ti a Moisés, Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora. Mire cómo dice aquí: ¿qué aconsejó Balac, rey de Moab? ¿Y qué respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal? Para que conozcas la justicia de Yahweh. Así que podemos ver que el profeta Balaam es mencionado aquí. Incluso, fíjese que es mencionado en el Nuevo Testamento. Y esto es muy importante poder identificarlo, porque en las ocasiones que se le menciona a este personaje, es en el contexto de rebelión en Israel. El apóstol Pedro lo menciona a este personaje entre los falsos maestros, fíjese. En 2 de Pedro 2:14, hablando de la codicia, dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y el 16 dice: y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Imagínese Pedro hablando en aquel tiempo de falsos profetas, amantes del dinero. Ahora imagínese usted en este tiempo. También Judas, fíjese, 1:10 lo menciona. Dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Mire qué interesante que la carta de nos está hablando del error de Balaam. Y lo vamos a ver en el capítulo 22 que vamos a empezar. Y vamos a poder identificar el error de Balaam. También se menciona en Apocalipsis este personaje. Fíjese, en Apocalipsis 2:14, en la iglesia de Pérgamo. Fíjese, se habla de la doctrina de Balaam, que es que ponía tropiezo a los hijos de Israel. Mire cómo dice Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo, a ver las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Así que vamos a estudiar el error de Balaam en este capítulo, lo que albergaba él en su corazón
que estaba lleno de codicia. Y empezamos. El capítulo 1, el versículo 1 dice: partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y vio Balac, hijo de Zippor, todo lo que Israel le había hecho al amorreo. Era obvio que Balac no supiera qué hacer. Estaba asustadísimo, porque la victoria de Israel había sido sobrenatural contra el amorreo. Y el rey de Og, el rey de Basán, tierra de gigantes, imagínense, y los había vencido. El 3 dice: y Moab tuvo gran temor a causa del pueblo, porque era mucho. Y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y es aquí donde por el temor, él va a buscar ayuda sobrenatural, fíjese. Y es aquí donde va a entrar a escena Balaam, este personaje que hemos leído en diferentes su manera de operar. Así que aquí lo dejamos, seguimos mañana, pero antes le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado y por las que están pendientes. Acérquense aquí, vamos a orar al Señor. Señor, te agradecemos que nos hables verso a verso. Gracias, Señor, por la instrucción de tu palabra. Gracias por tu bondad para con todos nosotros. Y gracias por todas las cosas buenas que nos has concedido. Esta mañana, Señor, nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu. Estamos pidiendo por Amparo Ortega. Señor, tócala. Tiene necesidad, Señor, por su salud. Ayuda. Y te pedimos por la tía de la hermanita Ana, Marta Lilian, que tiene ese daño, etapa 5 en sus riñones, Padre. Señor, te suplicamos que tomes tú el control. También, Señor, te estamos pidiendo por esta niñita Fernanda Elizabeth, Señor, que todavía no ha podido ser operada. Sabes todo, Señor, ante ti nada es oculto. Te la ponemos, Señor, para que tú la abraces y que seas tú en las manos de ese médico, Padre, para que la operación sea todo un éxito. Y, Señor, te pido que veas tú con misericordia a estas personas, Señor, de cáncer. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, Padre amado, por favor, tócala. Por Micaela, de 19 años, con un tumor canceroso. Por hermana Olivia, por Julieta, por Bianca, de 35 años, Señor, que pueda salir de esta enfermedad. Por el jovencito de Nicaragua, con su abuelita, los dos tienen cáncer, Señor. Y, Señor, pon tus manos sobre Mabel. Padre Santísimo, que seas tú con ella, Padre. Sánale esa bacteria que tiene en su cadera. Por Mónica, Señor, que está sufriendo de depresión. Visítala, Señor. Háblale por la noche, como dice tu palabra, Padre. Con el dolor de espalda, sánalo, mi Señor. Y por la hermanita Zeneida, Padre, un toque tuyo, Padre. Ellos son siervos que te sirven con amor. Por el hermanito Jorge, la hermana Margarita, tócalos, mi Señor. Toma tú el control. Y por la restauración del matrimonio de Ali, te rogamos especialmente por la cabeza de hogar, para que Ali pueda crecer en una casa llena del amor y al lado de sus padres. Te lo suplicamos. También te rogamos por las jovencitas de Honduras que están siendo evangelizadas. Las apartamos para tu reino. Por Miguel Hernández, que está solicitando la custodia de sus nietos. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con estrategia, Señor, prospéralos, ayúdalos a seguir sus sueños, Padre. Y te pido por mi amiga Araceli, Padre, tú la conoces, ella es tu hija y necesita un milagro, Padre. Tócala, Padre, abrázala, sanándole todo su cuerpo, Padre. Y te pongo a mis hermanas Clarita, Señor, que necesita un milagro con sus riñones. Ayúdala, mi Dios. Por la Carol, por Audrey, para que tú la sanes, Padre, de toda enfermedad. Por mi hijo Juan Francisco, te agradezco que que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan.
Por los jóvenes que nos escuchan, toca sus corazones, Padre. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan cenar contigo, Padre. Sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, te agradecemos por su vida, por la noche, Señor, aconsejándolo, Padre Santo. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le abra su corazón a Jesús y lo invite a entrar para que cene con él y pueda heredar la vida eterna. Y Padre, todas estas cosas te las pedimos, Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora, de nuevo con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que la mano del Señor esté puesta sobre la cabeza de cada uno de ustedes y puedan recibir toda la bendición que Él tiene para ustedes. Hasta mañana.